Esta manera de confiar en la idolatría es parte precisamente de superstición de la gente, porque cree precisamente en lo material y en lo que se ve. A Dios nadie le ha visto jamás. No le puede formar una figura, una escultura. Está prohibido por la palabra de Dios. Todo aquel que haga esto, sabiendo y habiendo escuchado la verdad de la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. De manera que también, hermanos, nosotros que hemos conocido, una vez que hemos conocido, vamos allá, voy a poner un ejemplo, una señorita o un joven que por lo que ha sido conoció una amistad que no era de la iglesia, y aquella persona confiaba en los ídolos. Contraer matrimonio, tener una relación así, es el peligro más grande para ofender a Dios, porque la Biblia lo está advirtiendo y dice que esto sucede. Después tendrá que inclinarse a dioses ajenos y Dios se va a enojar y le va a castigar duramente. Y por consecuencia, si no se arrepiente y si no arregla su vida, y si queda allá, está perdido, porque es un camino de tinieblas, de pecado, y la paga del pecado, lamentablemente, así es, la Biblia lo afirma, es la muerte. Es importante que todo aquel o que no haya escuchado esto no se ofenda, sino que conozca, investigue y vea que en realidad la palabra de Dios tiene verdad. Jesucristo lo afirmó, lo vamos a ver en esta lección, y se arrepienta. Y si hubiera alguno que quizás hubiera conocido la palabra de Dios y hubiera caído en idolatría, no se detenga, busque a Dios en sacrificio y pídale perdón. Dios le va a perdonar, pero no vaya otra vez a caer en lo mismo, porque va a ser difícil que vuelva a salir de allí, y también más difícil que Dios le perdone. ¿Por qué? Porque cuando entra un espíritu y Dios lo saca, dice que después, si la persona permite, no va a entrar un espíritu malo, sino 7, y va a ser mucho más difícil. Sigo leyendo el comentario, y dice así: el apóstol Pablo dijo a los atenienses: yo veo que ustedes son muy supersticiosos, porque pasando y mirando vi que tienen muchos dioses, pero encontré uno que estaba vacío, un altar vacío. Y quiero decirles que este es el que yo estoy anunciando y predicando, y a este Dios nadie le ha visto, y es el creador del universo y todo lo que existe. No es Dios, no es Dios no conocido, dice el letrero. Y vi el letrero que decía: al Dios no conocido. Me brinqué, dice: nadie le ha visto, es el creador del universo y todo lo que existe. No es honrado en la forma como ustedes lo hacen. Vi el letrero que decía: al Dios no conocido. Y como nadie le ha visto, no debemos formarle ninguna figura para representarle, ni de oro, ni de plata, ni de ningún material. Y Dios, sabiendo que por ignorancia el hombre hace esto, de formar una imagen que es pecado, Dios disimula los tiempos de esta ignorancia. Claro que es cuando el hombre se arrepiente, pero ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo. Por lo tanto, denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Hechos capítulo 15, 17, 18 al 31. Lo vamos a ver en nuestra escuela, cómo precisamente Pablo encontró allá en Atenas muchos dioses. Dice que había en cantidad para hacer uno en cada día y hasta doble más. Pero encontró uno que estaba vacío, un altar allí vacío, que nomás se decía: al Dios no conocido. Y le cayó curiosidad, pues a Dios nunca le ha visto. Estos hombres no se dan cuenta que ese es el que yo estoy predicando. Y de esta manera él empezó a hablarles que a Dios nadie le ha visto, y que es precisamente el autor de la vida y el Dios verdadero, el cual debemos conocerle, que no se le puede representar ni ver con ningún material
ni porque sea el más caro que es el oro, ni tampoco por el más bonito tampoco. Dice aquí, si ponemos atención, veremos que tiene mucha relación con la superstición, y esto también es pecado. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que precisamente por traer precisamente una figura, un ídolo, de lo que sea, en ocasiones hasta simplemente por ahí se dice que una pulsera que se pone, que de 7 metales y que trae buena suerte. Otros dicen, no, con que yo traiga la cruz, con eso me protege. Es superstición, es creencia pagana de pueblos muy antiguos, cosa que Dios nunca aceptó, nunca a él le agradó. Al contrario, cuando el pueblo de Israel cayó en ese pecado, Dios lo castigó duramente y tuvieron que llorar, y aún murieron muchos por haber caído en este pecado. Pregunta número 1. Dice así, la pregunta número 1: ¿desde cuándo los hombres se apartaron de Dios? ¿Quién quiere tomar esta? Hermana Rebeca. Génesis capítulo 4, verso 14. Para mis hermanos que nos acompañan de lejos, sigan precisamente las lecturas. Repetiré los textos para que ustedes los busquen. Génesis capítulo 4, 14. La pregunta dice, ¿desde cuándo los hombres se apartaron de Dios? Y antes de contestar, nuestra hermana, por si alguno está precisamente con el problema de que no tiene el cuadernito, en Facebook está presente en mi página, precisamente, y en la página de la iglesia, la lección de cada sábado, y se llama precisamente No tendrás dioses ajenos, y es lección número 2. Así es que vamos a empezar, hermana Rebeca. He aquí que me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Esto es, ¿qué dijo Caín cuando pecó? ¿Qué haría? ¿Se iba a quedar en el mismo lugar? Que no iba a echar de su presencia. Se iba a huir, se iba a esconder, se iba a apartar, se iba a ir lejos. No quería ver a Dios porque él quería que podía esconderse. Dice, de tu presencia me esconderé. ¿Se puede esconder alguien de la presencia de Dios? No. ¿Desde cuándo los hombres se apartaron de Dios? Desde Caín. Se apartaron, yo me esconderé, se apartaron, se hicieron, pero después su aislamiento les hizo ver la necesidad de buscar a un Dios, y es cuando empezó el invento de, a lo mejor así existe Dios, porque al andar el tiempo los hombres dijeron, no, pues ¿cómo será Dios? Tiene que haber, parecerse algo. Empezaron, hermanos, a adorar las estrellas, empezaron a adorar a unos animales, adorar precisamente a la naturaleza, todo lo que existía, los árboles también. Creían que porque eran precisamente aquellos árboles duraban más que la vida que un hombre, eran precisamente posiblemente donde Dios estaba precisamente representado en aquellos árboles, y se hicieron precisamente idolatría de muchas cosas. ¿Desde cuándo los hombres se apartaron de Dios, hermana Rebeca? Desde Caín. Desde el principio, desde Caín, ¿verdad? Fue el primero que se apartó y dijo, yo me voy a esconder. ¿Y se acuerdan por qué se apartó? Porque había matado a su hermano. Había cometido otro pecado y él se apartó de Dios. Entonces, hermanos, esto trajo toda la descendencia de Caín caer en la idolatría. Idolatría es precisamente confiar en una escultura que el hombre ha hecho con sus propias manos para representar a Dios del material que sea. Pregunta número 2. ¿Quién quiere tomar la número 2? A ver, levante la mano. Ok, se la vamos a dejar al hermano Job para que él precisamente nos ayude. Vamos a ver solamente Deuteronomio 4, 28 que va a leer nuestro hermano David, Isaías 44, 14 al 18. Voy a repetir para nuestros hermanos que siguen nuestra transmisión. La pregunta dice, al ver la necesidad de tener a Dios, ¿qué hicieron los hombres? ¿Y qué dijeron? Son dos preguntas.
Primeramente vemos Deuteronomio 4:28. Hermano Job, Deuteronomio es el quinto libro de la Biblia. Dice, y se maravilléis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Amén. Fíjense nada más, Dios le estaba diciendo lo que ellos iban a hacer. Yo sé que ustedes me van a obedecer, dice, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres. ¿Y de qué? De madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Pues, ¿cómo van a comer? Quizás esto sea algo precisamente para notificarles, o sea, para platicarles algo que sucedió. Pongan mucha atención. Oigan lo que voy a decir. Allá en el estado de Hidalgo, algunos ya lo oyeron, otros no, pero eso es algo real que sucedió. En el estado de Hidalgo, arriba de la montaña, hay muy alto el monte, hay un pueblo que se llama el Chico Hidalgo. Ese pueblo está chiquito, ¿verdad? Pero está muy adornado. Y tiene un kiosco ahí, y también tiene unos letreros ahí del origen de aquel pueblo. Pero a pesar del pueblo tan chiquito, tiene una enorme iglesia bastante grande ahí, una iglesia en la cual precisamente había precisamente un pequeño precisamente que siempre vivía ahí cerca, pero siempre pasaba cerca de allí, andaba allí en la iglesia. Y un día le dijo el sacerdote, le dijo, quiero que me ayudes. Y él dijo, ¿qué? Dice, quiero que me ayudes a limpiar allá arriba. Y lo llevó precisamente en la parte alta. Tenía muchas esculturas, precisamente imágenes de hierro y de todo, ¿verdad? Digo, de yeso y de todo. Y como estaba todo aquí olvidado y empolvado, le dice, quiero que limpies aquí todo bien, que trapies, que quede todo bien limpio. Y el muchachito, ¿verdad? Fue y lo hizo. Desde luego que no estaba tan chiquito, pero ya estaba grandecito, el niño podía hacer ese trabajo. Y entonces empezó a limpiar ese lugar. Pues estaba limpiando, dentro de que barría y trapeaba, encontró un alfiler. Y pensó, alguien se va a picar con esto, yo lo voy a levantar, y lo agarró. Pero luego que empezando allí, pues yo creo en un descanso, se le quedó mirando a una de las esculturas que estaban allí, y vio que tenía cabellos, pero la curiosidad le cayó en jalarle los cabellos para arriba. Al moverlos, era una peluca que tenía arriba, y arriba tenía como un hoyo precisamente, y vio que estaba hueco. Entonces, y vio que era de cera, que no estaba duro. Entonces agarró de la misma agua y le echó agua a la cabeza y le volvió a ponerle esa, pero le hizo unos hoyitos aquí en el lagrimal con el alfiler que había encontrado. Y entonces empezó a ver que sí salía el agua, y parecía que el santo, bueno, dice que santo, a la escultura estaba llorando. Y él se divertía para ver que sí estaba, parecía igualito que estaba llorando. Y siguió trapeando, pero se le olvidó la travesura que había hecho. Y entonces, una vez que terminó, bajó y ya le digo, ¿ya terminaste? Sí, ya terminé. Y fue precisamente cuando el sacerdote subió arriba a ver cómo había quedado, y vio que quedó todo bien. Pero de pronto se le queda mirando al santo. ¿Cómo que está llorando el santo?